Bueno, miren, hoy venimos a platicar, a comentar sobre el tema de por qué es importante que, digamos, la herramienta principal que tiene el pueblo de México para cambiar la realidad actual, la crisis económica, la concentración de riqueza en una pequeña minoría y la concentración de poder de esa misma minoría, ya que tiene el control de los partidos políticos, y que trae como resultado pues el hecho de que la inmensa mayoría, que decían el 52% de los mexicanos, son pobres. Yo añadiría que 10 millones de niños y niñas hoy no tienen para comer, y es un país que el 10% de la población, pero en realidad ustedes hablan es el 30% de los niños y las niñas no tienen que comer. Pues es un país que no tiene futuro, porque pues si no nos preocupamos por los jóvenes generaciones y los niños, pues simplemente seremos un país que le estamos dando la espalda al futuro. En ese sentido, por eso el tema que venimos a comentar hoy pues es la campaña nacional de concientización, dicho de otra manera, pues es la importancia que tiene de dar información, crear conciencia como la principal herramienta que tenemos los ciudadanos para liberarnos de cualquier opresión. Si hoy vemos cómo Televisa, Telmex, el PRI y el PAN, aliados todos, pues hacen sus reformas para repartirse el mercado, pero no vemos ningún beneficio de esas reformas. Hablan de una reforma educativa y el único perjuicio que vemos es la estabilidad laboral de los maestros, pero no su capacitación, no el mejoramiento de las condiciones de educación, el mejoramiento de las escuelas. Ahora, al contrario, esa reforma le va a cargar el peso económico del sostenimiento de las escuelas a los padres de familia, algo que contradice la Constitución, pero de eso no hablan los medios de comunicación, esos que ayer y antier estuvieron llenándose la boca los comentaristas de que había que acabar con cualquier oposición, cualquier forma de protesta de los maestros, sin entender las razones. Uno llega al extremo a veces de cerrar calles o cerrar avenidas, o protestar o tomar plazas como el Zócalo en el Plantón en el 2006, o en la Plaza del Sol en Madrid en el 2011, o la Plaza Tahrir en Egipto, esa que aplaudieron todos los medios de comunicación, los mismos que criticaron cuando Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Resistencia se opuso el fraude en el 2006, los mismos que estaban cuestionando que protestáramos en el 2012. Entonces, esta doble moral que existe hoy en los medios de comunicación, esta doble moral que existe en la clase política, esta doble moral que existe en los grandes empresarios mexicanos que nos dicen que son exitosos y que han amasado sus fortunas gracias al esfuerzo de sus familias, pues solo les queremos decir que si nos atenemos a los hechos, si vamos a la forma en cómo se construye el poder y la riqueza en México, pues llegaremos, digamos, a la conclusión de que los dueños del poder económico tienen el control del poder político y han utilizado el gobierno, han utilizado el presupuesto para amasar, para crear, para engordar los bolsillos de un puñado de empresas. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Las políticas económicas han concentrado la riqueza y han empobrecido a la mayoría. Incluso le han quitado su trabajo, su estabilidad laboral. Hoy la mayoría de los trabajadores no tienen contrato. Hoy la mayoría de los trabajadores no tienen un salario mínimo profesional o un mínimo decente que le permita cubrir a su familia. No hay autoridad que defienda a los trabajadores, y acaban de aprobar el año pasado una reforma laboral, el PRI y el PAN, justo para regresarnos a las condiciones laborales del siglo XIX. Ustedes recuerden que en 1887 hubo una huelga en la ciudad de Chicago, que ahora es muy famosa porque todos los 1 de mayo salen los trabajadores a marchar, y hasta se aburren los trabajadores de que los obligan los sindicatos charros a ir a marchar. Pues ese 1 de mayo de 1887, los trabajadores de Chicago hicieron una huelga, un movimiento, detuvieron la producción de las fábricas, salieron a las calles. ¿Saben para qué? Para exigir que se respetara la jornada de 8 horas. Eso es una conquista a los trabajadores, ha costado mucha sangre, mucho esfuerzo, mucha lucha. Y hoy, con la pluma en la mano, con el voto de los diputados y legisladores del PRI y del PAN, con el apoyo de la oligarquía, hoy acaban realmente por terminar con cualquier conquista laboral y aprueban una ley que pues nos devuelve antes de la jornada de 8 horas. Ahora ya nos van a contratar por hora,
pero claro, no nos van a pagar, nos van a contratar por hora como en Estados Unidos, pero nos van a pagar como si trabajáramos en un socavón, en un lugar olvidado del desierto, en cualquier lugar del mundo que ustedes recuerden, ahí donde no pagan salarios, incluso a eso nos quieren regresar, a que la fuerza de trabajo, la dignidad del trabajador no valga nada. Y eso es parte de las cosas que hay que comunicarle a la población, de que hoy se están tomando muchas decisiones, que hoy están aprobando muchas leyes, incluidas las telecomunicaciones, que nos quieren vender la idea de que son buenas para el pueblo de México, de que son necesarias, son imprescindibles, cuando en el fondo de todo, la decisión de esas leyes, la decisión de las políticas que está asumiendo Peña Nieto, que ni siquiera le corresponden al PRI, ni siquiera son una decisión de la burguesía nacional, vienen ordenadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y son ellos los que están aplaudiendo a Peña Nieto. Abran ustedes el New York Times, abran el Wall Street Journal, el Financial Times, toda esa prensa que está pagada por el gran capital internacional. Luego van a encontrar artículos elogiosos de Peña Nieto, de que está llevando a México al cambio. Pero claro, eso uno dice, bueno, uno tiene que preguntarse frente a esas notas, ¿qué es? ¿Un trabajo de investigación periodística, de fondo, de saber la verdad y difundirla en el mundo? ¿O un trabajo de relaciones públicas como las que nos acostumbró Salinas, en las cuales los periodistas pues son apapachados, son invitados a México, paseados y de todo para que escriban bondades del gobierno en turno? Y eso es lo que está ocurriendo. En el mundo están aplaudiendo a Peña Nieto porque quiere entregar el petróleo a los extranjeros, porque ahora sí quiere entregar la riqueza de los mexicanos a los que Lázaro Cárdenas se los expropió, a los mismos se los quieren devolver. Pues cómo no van a aplaudir y cómo no van a decir en la televisión extranjera y todos esos comentaristas pagados por la oligarquía que está muy bien. El petróleo, pues bueno, pues que hay que repartirlo, ¿verdad? Pero con los de afuera, y que hay que repartir las ganancias, pero con los de afuera. Y entonces, en lugar de resolver el problema que tenemos de una industria petrolera en crisis, porque no se ha invertido, porque desde el 79 no tenemos refinería y hoy importamos más de la mitad de la gasolina, porque en el negocio de la importación de la gasolina, que es lo que no nos dicen, y razón por la cual Calderón no construyó la refinería de Tula, que se comprometió y firmó y que fue poner la primera piedra, pero ahí se quedó, es porque el negocio del petróleo está en manos del PRI y del PAN. Ustedes saben de un diputado que se llama Juan Buenotorio, que su familia está metida en el transporte, en la refinación y en muchos negocios de petróleo. Y hay una reportera muy valiente, ahorita que estaban hablando de Jaime Avilés y que hablaba de la represión de los reporteros, Ana Lilia Pérez, que publicó un libro de cómo son los negocios sucios en Pemex durante el panismo, y ahí reveló cómo los panistas y los priistas en negocios no se distinguen, son los mismos, y unos se protegen a otros. En la época de Fox y Calderón protegieron los negocios de los priistas, de Romero de Champs, para empezar, el sindicalista más charro de este país después de la señora Albancer, que ahora está tras las rejas por un ajuste de cuentas. Pero, ¿qué pasa con ese señor? Hoy tiene demandada a Ana Lilia Pérez, reportera de Contralínea, por haber publicado esa investigación en la que involucra a panistas y priistas en el transporte, en la refinación, en todos los negocios de Pemex. Y nos dicen que la gasolina es muy cara porque está subiendo en el exterior, pero si ustedes ven la cotización de la gasolina en Estados Unidos está bajando, en los últimos 3 meses ha bajado. La gasolina en otros países productores de petróleo como México es más barata que México. Y cuando nos dicen de dónde viene el precio, nunca se sabe. Nos hablan de un presupuesto y un subsidio de casi más de 220,000 millones de pesos cada año para la gasolina, pero no nos dicen en qué se gasta. Sabemos que la mitad de la gasolina se importa, pero no sabemos ni el precio. Nos dicen que el transporte es muy caro, tampoco sabemos el precio. No hay un desglose de los precios de la gasolina, al grado tal que el negocio del transporte, que siempre está en manos de priistas desde siempre, no de Pemex, sino de funcionarios y políticos priistas, que han compartido con los panistas. Yo decía ahora, bueno, Juan Buenotorio está denunciando a la compañera Ana Lilia Pérez por denunciar esto, pero qué tantas cosas no sabemos de cómo se maneja Pemex, de la forma en cómo dilapidan los recursos nacionales, de cómo se vende la maquinaria que ni siquiera fue utilizada como si fuera chatarra para comprar maquinaria nueva. En fin, échenle un ojo a cualquier informe de la Auditoría Superior de la Federación en los últimos 15 años
y todos se parecen, porque los negocios continúan. Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Y por eso la importancia de la campaña nacional de información o de concientización. Pues sucede que denunciamos todo, hay periodistas valientes que denuncian lo que está sucediendo, hay periodistas que están denunciando cómo las mineras nos están robando el territorio y cómo el gobierno cómplice, incluido algunos que llegaron con el voto de la izquierda, hoy están entregando el territorio de los pueblos indígenas a mineras extranjeras. Eso no lo podemos aceptar, y aunque haya llegado por el voto de quien haya llegado, la Constitución defiende la propiedad y los derechos de las comunidades y de los pueblos campesinos. Y esa es una conquista histórica. Quieren que nos olvidemos de la historia, por eso es importante recordar la historia. Nadie sabe por qué en este país, México es el único país del mundo donde más de la mitad del territorio está en propiedad colectiva. Eso no existe ni siquiera en Bolivia, donde han hecho una revolución y una nueva constitución. Aquí ha habido, hoy la tierra está en manos, la mayor parte, el 53% está en manos de los campesinos y los ejidatarios. Hoy su tierra está amenazada por ser arrasada, no solo para ser administrada por empresas privadas, sino para que las mineras contaminen el agua y se lleven los recursos minerales sin pagar un centavo. Eso también es algo importante. Y que yo estoy señalando todo esto porque son los temas de la campaña nacional de información. Tenemos que hacerle llegar a la gente la información y además la propuesta, porque también la pura información no nos hace mejores en el sentido como personas, como ciudadanos. Sin información no hay democracia, no hay ciudadanía, pero con pura información tampoco hay ciudadanía ni democracia. Tenemos que construir un pensamiento crítico que nos obligue a pensar cuando escuchamos las noticias, escuchar el doble sentido de las noticias, el otro texto, ¿por qué nos están diciendo esto? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Qué es lo que están queriéndonos vender? Porque a final de cuentas, como dice Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, pues nos venden la moto, es una estrategia mundial. Utilizan la televisión, utilizan a los comentaristas, utilizan a los políticos para decirnos que todo está muy bien, que todas las decisiones que están tomando son perfectas y que nos van a llevar a buen puerto. Cuando en el fondo, la mayor parte de esas decisiones, hoy en este mundo actual en la que hay una crisis económica brutal y que en la que están tomando decisiones para mantener el mismo modelo que generó esta crisis, ese es parte del problema. El problema no es que seamos críticos de lo que está pasando y no le creamos a Peña Nieto, ni al Banco Mundial, ni al Fondo Monetario, sino que llevan 30 años gobernando el planeta con políticas económicas que son un fracaso, que están destruyendo los países, que están acabando con las naciones enteras. Y veámonos en el espejo de Grecia, veámonos en el espejo de España, país que había estado más atrasado que México, luego superó a México y ahora va para abajo, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por el capital especulativo, porque quienes han invertido ahí pues son los capitales metidos con la mafia. Y cuando hablo de mafia, pues no me refiero solo a la mafia política y económica, me refiero a la mafia, a la industria de armas, al narcotráfico, a la industria pirata, que le llaman pirata, a toda la industria paralela que existe de productos y de perecederos y de productos de consumo y bienes. Esas mercancías que en los medios de comunicación, por ejemplo, nos dicen que son construidas en la clandestinidad, pues sí son construidas en la clandestinidad y hechas en talleres del sudor, ¿verdad?, por trabajadores, pero lo que no nos dicen es que son administradas por las mismas empresas. Roberto Saviano, un reportero italiano, en su libro de Gomorra, explica muy bien cómo se manejan las mafias internacionales, cómo la mafia siciliana, con el cártel de los Zetas, con el cártel de Colombia, con la CIA, con la DEA, con las mismas empresas, están en el mismo negocio, manejan un mercado donde las reglas son las reglas del dinero, y esas reglas del dinero, pues esas no tienen patria, ni tienen códigos, ni tienen constitución, son las mismas, y entonces entre ellos se entienden, y entre ellos se hacen negocios. Y por eso podemos ver, por ejemplo, un país como México en una guerra civil financiado por empresas, digamos, por debajo, sin decirlo abiertamente, pero estamos financiando la industria armamentista de Estados Unidos y de otros países. Estamos importando miles y miles, decenas de miles de armas. Eso es un negocio. Las 100,000 vidas de mexicanos que han dejado la estúpida y terrible guerra de Calderón, pero que ahora continúa Peña Nieto, y la ofensa que hizo con las víctimas al inaugurar
memorial de las víctimas en un campo militar, cuando hay, digamos, una duda, una crítica, un cuestionamiento a la política del ejército para la seguridad pública frente a lo que ha sucedido, a los abusos, las violaciones de derechos humanos que involucran a elementos del ejército, ¿cómo es posible que digamos, se convalide inaugurando un monumento de estas características que es rechazado por lo mismo por religiosos, que por las víctimas, que por los familiares, ¿no? Entonces, esta es una afrenta y así va a estar las cosas. Parte de esta campaña nacional de información es que tenemos que hacerle ver a la gente que esto no va a parar. Ellos van a continuar con este intento de seguir concentrando la riqueza, de despojar al pueblo mexicano sus derechos, de despojarlo su territorio, y que van a hacer todo lo posible por continuar en sus mismos términos. Y eso significa que tenemos que tomar cartas en el asunto. Si ellos quieren continuar con esta política en la cual, por ejemplo, las mineras no solo no pagan impuestos, ¿verdad?, que ustedes ya lo saben que no pagan impuestos, sino que además todo cada vez adquieren más poder político. En las pasadas elecciones del 2012, no solo el PRI ganó con el apoyo de Monex, de Soriana, también ganó con el apoyo de las mineras, ganó con el apoyo de las españolas en la zona de La Ventosa, en Oaxaca, ganó con el apoyo del narcotráfico en muchas zonas pobres, y eso está comprobado con los testimonios que se recabaron en el fraude electoral del 2012, con los reportes periodísticos, pero incluso con los informes de los observadores internacionales, mismos que no vio ni el IPE, mismos que no vieron la prensa nacional y mucho menos internacional, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tenemos que hacerle llegar a la gente, que a través de un volante, de un periódico mural, de una grabación, de un video, podamos decir a la gente cómo nos están engañando. Pero nos están engañando para quitarnos al país, nos están engañando para que les dejemos un futuro incierto a nuestros hijos, para que les heredemos la bronca. Lo que no hagamos nosotros hoy para defender a México, para defender los derechos de la gente, para defender las instituciones sociales que han creado, producto de la lucha de la Revolución Mexicana, la independencia, la reforma, tantos esfuerzos que ha hecho la gente por cuidar el voto, por protegerlo, 600 activistas durante el salinismo fueron asesinados por defender el voto, un país que ha hecho un esfuerzo enorme por cambiar y que ha recogido de sus élites, de las élites políticas, de las élites económicas, solo insultos, solo menosprecio y solo más abusos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es un pueblo cuando la institución le voltea la espalda? ¿Qué es un pueblo cuando los diputados y legisladores están aprobando leyes en su contra? ¿Qué hace un pueblo cuando ya no puede vivir en paz ni con tranquilidad porque los mismos que gobiernan están aliados con el crimen organizado? ¿Qué hace un pueblo cuando las autoridades encargadas de representarlo se dedican a representar los intereses de quienes los dañan? Pues no queda de otra, compañeros, que decirle a la gente, que hacerle ver a la gente que la respuesta está en sus manos, como diría Bob Dylan, ¿verdad? Y miren que llevamos desde entonces forjando un camino distinto también para construir una alternativa. Y creo que el hecho de que pues si la respuesta está en nuestras manos, pues tenemos que buscar la forma en cómo organizarnos, de cómo hacer llegar esta información, de cómo no dejarnos. Se habla, ahí se decía, en las últimas semanas hemos escuchado que la oligarquía, los grandes empresarios, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Coparmex, que por cierto están en manos de empresarios del Estado de México, pero como nadie los conoce no lo saben, aparte de que el Grupo Estado de México cooptó, pues la presidencia está apoderándose de todos los espacios de poder. Están hablando de que si las radios comunitarias tienen permisos para poder comercializar su programación o para tener radio, que eso no puede ser posible porque los medios de comunicación en manos de la gente son subversión, es cambio, es cuestionamiento, es democracia, y eso les espanta. Hoy el principal enemigo de la democracia pues son los que están encumbrados en el poder y son los dueños de los monopolios y son quienes nos dicen que ellos son los defensores a ultranza de la libertad del mercado y de la democracia, cuando las dos cosas no existen. No hay ni libertad de mercado y no hay democracia. En este país no hay libertad de mercado porque los monopolios reciben el apoyo del gobierno para tener el dominio de la televisión, de la radio, del cemento, del huevo,
de la tortilla, de cualquier área de la economía que hay, del campo y la ciudad, está en manos de monopolios. Los alimentos, lo que se produce en el campo, está en manos de 2 empresas transnacionales, bueno, 2 de ellas mexicanas, apoyadas por el gobierno. Reciben los subsidios del campo, ya no los reciben los campesinos, ya no los recibe el productor, lo reciben las grandes empresas. Esas 2 empresas controlan casi el 80-90% del presupuesto dedicado al campo. Entonces estamos viendo cómo se utiliza el poder. Por eso es un fraude electoral, porque el gran negocio de este país es tener el gobierno, porque Slim, Azcárraga, díganme el nombre de un empresario, todos tienen de un origen, y el origen es que el gobierno les entregó la concesión y les dio las condiciones para hacer los grandes negocios. Y Televisa surgió de la mano de un presidente de la República, Miguel Alemán era el socio principal. Entonces, aquí cada una de las empresas que ha surgido, y díganme de cualquiera, hasta el Grupo Monterrey, que tanto defiende la libertad de libertad de mercado, ellos han usufructuado y han sido beneficiarios de los privilegios fiscales que los gobiernos del PRI les dieron para que los apoyaran. Entonces, hasta ellos, que digamos han sido como el emblema del capital privado en México, hasta ellos han sido beneficiarios de este modelo de control político, de gobierno y de desvío de fondos del presupuesto público. Y entonces este es el centro de la campaña nacional de concientización, este es el centro de la campaña nacional de información. ¿Cómo le hacemos ver a la gente que eso está pasando? ¿Cómo le hacemos ver que cuando dice López Dóriga, hay que acabar con los revoltosos y los que bloquean carreteras, hay que tomar distancia y decir, a ver, ese mismo fue el que dijo que apoyó el fraude en el 2006, fue el mismo que dijo que apoyáramos el fraude en el 2012, fue el mismo que después dijo que bueno, que las encuestas se habían equivocado, pero que perdón, y ya se les olvidó lo que dijeron, ¿verdad? Entonces, esa gente que no tiene, digamos, que solo está defendiendo los intereses de una minoría, pues esa es la que tenemos cada vez que escuchar, porque así tienen el dominio de las ondas hertzianas y de las frecuencias de televisión, pues tener distancia de lo que dicen. Si Peña Nieto dice que va a beneficiar a los mexicanos, pues veamos la letra chiquita, porque va a beneficiar a los mexicanos que están a su lado, a los mexicanos que son sus socios, a los mexicanos que tienen dinero, pero al resto, es decir, al 99% de la población que se la lleva el tren. Y ese es el modelo de gobierno. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Y también es importante que lo transmitamos. Esto ya no tiene viabilidad. Ya el planeta tiene límites, los recursos del planeta son limitados. El crecimiento de las ciudades también tiene límites, digamos, incluso de existencia y de viabilidad de alimentos, de energía, en fin, hasta de convivencia social. Entonces, lo que está sucediendo con este modelo a nivel internacional, que está provocando la crisis que estamos viviendo, que desde el 2008 no la han podido resolver. ¿Por qué? Pues porque les han entregado el control a los mismos que provocaron la crisis. Entonces, desde entonces estamos en una crisis, tenemos que hacer conciencia. Claro. Y entonces, lo que tenemos que ver es que la única salida que tenemos como país es que frente al fracaso de la política económica y el fracaso de lo que ha sido el modelo neoliberal, no queda otra que, si queremos tener empleo, si queremos acabar con el hambre, si queremos acabar con la violencia, este asunto está en manos de la gente. Tenemos que ir a la sociedad, los mexicanos, los ciudadanos, tenemos que hacer cargos de nuestro país. No podemos dejar el futuro de nuestros hijos a manos de irresponsables, de corruptos y de gente que actúa con mala fe, queriendo conseguir y obtener ganancias al máximo a costa de lo demás, a costa del beneficio de la gente, a costa del medio ambiente, a costa de la pobreza, a costa de la destrucción incluso de un territorio habitable. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que transmitir esta es la verdadera campaña nacional de concientización. Transmitir esta preocupación, dar los elementos informativos para que la gente saque sus propias conclusiones y decirle, compañero, compañera, no hay de otra, hay que hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque quedarnos con los brazos cruzados es más bien posponer el momento, porque de cualquier manera esto va a llegar. Ya lo estamos viendo, cómo el capital especulativo a nivel mundial se está moviendo para ir quemando a los países. Va a llegar el momento de México. De hecho, ya es el momento de México, en un sentido de que no hay dinero. Quieren entregar el petróleo,
y quieren entregar los recursos minerales porque saben que ya no hay más que entregar. Y entonces el desvío, en el caso de la industria petrolera, va a generar más hambre, va a generar más desempleo. ¿Y quién va a cubrir esos recursos? Nosotros. Nos van a aumentar el IVA del 16 al 19%, van a aumentar el impuesto de todos los alimentos, van a incorporarle el IVA o cobrarle el IVA, digamos, a todo lo que hoy no se cobra: alimentos, medicinas, transporte, educación, libros, en fin, y hasta otras cosas más que ni sabemos ahorita, pero ya cuando nos empiecen a cobrar el IVA ya sabremos que no nos cobraban el IVA y ahora no lo cobrarán. ¿Por qué se están cobrando el IVA? ¿O por qué quieren aumentar el IVA? Porque aparte de que va a disminuir los ingresos que entregan la industria petrolera, de todos modos hay que pagar, estamos pagando tributo al señor feudal, digamos, moderno, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que pagarles a los bancos que tienen dinero que ya no corresponde a la economía real. Pues ya lo sabemos que se maneja una economía, ya para qué les digo, ni siquiera tenemos proporción de lo que se maneja. Lo que se maneja en dinero no existe en la economía real. Entonces sucede que con ese dinero están destruyendo instituciones, están destruyendo derechos, están destruyendo países enteros. Entonces no podemos dejarnos y tenemos que transmitir la idea de que hoy en el mundo la gente está despertando y que el pueblo de México tiene que despertar, y ese despertar quiere decir una cosa: hagamos conciencia de los problemas que están pasando en México, en el mundo, hagamos conciencia de que los problemas son comunes, o sea, nos afectan a todos, y que las soluciones, las que sean, tienen que ser construidas por todos. Ya las soluciones mágicas de los líderes carismáticos, o las soluciones mágicas de los partidos poderosos, o las soluciones mágicas de las empresas grandísimas y poderosas que nos van a salvar, ya no existe. Ya no hay esa ilusión, ya se acabó, ya se la llevaron estas tres décadas. Pues tenemos que construir esta idea de que pues hay que ser ciudadanos de veras, ciudadanos del mundo, ciudadanos de México, defender lo que es nuestro, porque lo que es nuestro nos costó, no nos lo regalaron. Exactamente. 1 millón de muertos en la Revolución Mexicana, ¿cuántos más en la independencia, en las intervenciones extranjeras? Entonces tenemos que hacer conciencia de eso, porque lo que hoy tenemos, que hoy nos quieren quitar, que nos dicen que es un privilegio, hasta la educación ya es un privilegio, nos dicen, y hasta tener una plaza de maestro es un privilegio, pues ya quieren quitar estos derechos que han sido conquistados, y ahora nos los quieren devolver como si fuera una concesión del señor en turno, del presidente en turno, y de los capitanes de los grandes capitales. Entonces tenemos que romper esta lógica y decirle a la gente que no tenemos otra opción que trabajar en favor de nuestro país, en favor de la defensa de nuestros derechos, y en organizarnos para cambiar la economía, para cambiar las formas de resolver los problemas. Pero todo eso significa también otra posibilidad, y eso es lo más importante desde mi punto de vista, que es que se puede construir un país mejor, que sí se puede, que sí podemos confiar en la gente, o no. Porque toda la vida y todos los medios de comunicación y todo el tiempo están insistiendo en que no se puede confiar en la gente, que la gente es gandalla, que la gente es corrupta, que la gente es mala por sí y que no hay nada que hacer, que le pongan un grillete, que le pongan un policía y que lo obliguen como esclavo a hacer lo que le digan. Esa es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pues tenemos que cambiarla. Y en esta lucha de transformación, de cambio, es un cambio no solo económico, no solo político, no es llevar a diputados, a senadores o a gobernantes al poder. No, es transformar desde la raíz al país, a México, es defender nuestro maíz, es cambiar las bases productivas, es fortalecer la pequeña y mediana empresa. No como hace Peña Nieto, que habla del nombre de la pequeña y mediana empresa, o Telmex, o quien sea, el secretario de Hacienda, y que en realidad todo el tiempo están perjudicando a la pequeña y mediana empresa, porque son los creadores realmente del 80% de la mano de obra, de las fuentes de trabajo. Entonces, esos son los más perjudicados. Si aumenta el IVA, también la clase media le va a ir muy mal. Si aumentan los impuestos, va a ser la más perjudicada, no solo la clase. Miren, los más pobres ya no tienen que pagar, además no tienen para comer.
ya que cómo más los van a perjudicar. Entonces, ahora lo que viene, el proceso de la maquinaria que va a empezar a triturar puestos de trabajo, gente y empresas, porque va a venir, este proceso pues le va a afectar sobre todo a quienes no tienen empleo más o menos formal y a quienes tienen un ingreso más o menos fijo. Entonces van sobre la clase media, no son aliados de la clase media, y no quieren, se quieren hacer sentir los representantes de la clase media, cuando la clase media es la más perjudicada por las políticas del PRI y del PAN. Entonces, eso es un poco el ámbito de lo que les quería decir, el tema de la campaña nacional de información, y sobre todo, pues, miren, nada más quería terminar con eso, miren cómo se está poniendo lo de los maestros y la reforma educativa, que no, aparentemente no tiene recursos de por medio, que no hay grandes riquezas de grandes negocios, claro que los hay, pero aparentemente no hay ninguno, y entonces, así se está poniendo. Imagínense ahora que el señor Videgaray y el señor Peña y todos sus achichicles, y bueno, y ellos como los achichicles de los verdaderos dueños del país, que las grandes petroleras que les den la orden de entregar el petróleo a empresas privadas y les den porciones del territorio, y comenzamos y veamos que comienzan a proliferar no guardias comunitarias como ya está sucediendo, porque ante la inacción de la autoridad hay gente que está tomando cartas en el asunto de asumir las tareas de seguridad para proteger a su comunidad. No, lo peor es que vamos a ver que van a proliferar grupos paramilitares y guardias privados, ya los hay. El propio ejército hace 2 semanas ya dio, digamos, le dio un banderazo, creó el primer grupo militar civil o paramilitar, para que nos hacemos la palabra es paramilitar, en Mapastepec, Chiapas, y está en manos de los ganaderos. Hoy los ganaderos tienen un ejército privado en Mapastepec, entrenado, coordinado y dirigido por el ejército. Ya sabemos lo que pasó en Chiapas en las últimas décadas, y que los mismos ganaderos, los mismos finqueros, los mismos cafetaleros, los dueños del estado, tenían su régimen de horca y cuchillo con ejércitos privados. Entonces, en ese camino, pues tenemos que advertir que ese no es el camino, no es creando grupos armados ni aún abajo de la autoridad, como se van a solucionar los problemas del país. Pero sí advertimos de que frente a la sociedad organizada, frente a la gente que defiende sus derechos, que defiende sus recursos, están creando, pues, digamos, grupos para contrarrestar su propia influencia, ¿no? Entonces tenemos que advertir esto y llamar la atención de que la política criminal de violencia contra el narcotráfico que se ha seguido no ha resuelto el problema, ha incrementado la violencia, ha incrementado el número de muertos. Estamos hablando de 1000 muertos al mes, entonces con Peña Nieto, no con Calderón. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos con la continuidad de la misma política. Pues todos sí sabemos que Calderón al hoyo, y con cualquier ciudadano que uno hable tendrá una idea negativa de Calderón, pero pregúntenle de Peña Nieto, no sabe, y no sabe qué pensar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están construyendo una imagen como si fuera otro país. Como dijo un columnista hace unos días, bueno, ya resultó que México cambió, pero si nada ha cambiado. Pero si uno ve los medios de comunicación, pues ya no ve la violencia. Si ve los medios de comunicación, pues ya no hay crisis. Si ve los medios de comunicación extranjeros, México va en jauja y con paso firme al primer. Es una rebeldía del no dejarnos, de organizarnos, de ser más inteligentes, de no aventar piedras como va a cambiar el mundo. No rompiendo los Walmart, ni siquiera que ni siquiera son de Walmart, ya son de franquicias, o los Oxxo. Es organizando la respuesta y la capacidad de la gente para cambiar su mundo. 5 personas son suficientes para comenzar a hacer un trabajo de información, de orientación, y sobre todo, pues de impulsar que entre todos, pues podemos encontrar las salidas. Si no vemos muy claro el panorama y el país parece que pues está en una situación de confusión, lo que tenemos que hacer es avanzar en ir digamos, construyendo la idea de los problemas, de lo que está sucediendo, y convencer a la gente de que hay que andar juntos, caminar juntos, organizarnos y defender nuestros derechos. Y ese es un principio básico que va a ayudarnos a cambiar este país. Ya no queremos clientelismo,
ya no queremos que se lucre con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente. Tenemos que lograr que los derechos sean derechos reconocidos y que la autoridad, el Estado los haga valer, los haga realidad. Y otra cosa es muy distinta, como hoy quieren decirnos que los derechos pues ya no son tales, sino que son privilegios, son servicios y son cosas por las que tenemos que pagar dinero para poder disfrutar de ellas. Entonces tenemos que cambiar esa lógica. Cuando nos dicen que estamos defendiendo el pasado, no, estamos defendiendo lo que somos. México es esto gracias al pasado y al presente. Somos mexicanos porque hubo un cura Hidalgo, un Morelos que se levantó en armas y dijo: somos mexicanos. Somos mexicanos porque hubo Flores Magón, un Zapata, un Villa que dijeron: queremos la tierra para los campesinos. Somos mexicanos porque los trabajadores, los sindicatos también han luchado. No solo son los sindicatos charros que conocemos, también son los sindicatos de lucha, porque han creado condiciones de trabajo mejor. Nadie recuerda que el ESME creó la primera ley nacional producto de la huelga nacional de 1914 que llevó al ESME. Carranza, que era un antilaboral y un anticampesino, tuvo que aceptar y legalizar el código laboral, entonces por una huelga de los trabajadores electricistas en la Ciudad de México. Entonces los derechos que tenemos, la educación, la salud, hasta el pavimento, todo tenemos que reflexionarlo en la luz de lo que ha hecho el pueblo de México para que sea posible. Este monumento, lo que tenemos, esta ciudad es un baluarte, pero es un baluarte no solo para, si lo vemos desde el punto de vista turístico, arquitectónico, cultural, es un baluarte, pero es un baluarte por su gente, es un baluarte porque aquí las luchas, había muchos movimientos, muchas jornadas de organización, muchos momentos en los cuales la sociedad de la capital de la Ciudad de México se ha enfrentado a los poderes, se ha enfrentado al autoritarismo del PRI, se ha enfrentado a la indiferencia del gobierno cuando ha habido tragedias como en el temblor, y eso es lo que ha cambiado esta ciudad, y es lo que hoy tiene esta ciudad, ser una vanguardia dentro de México, ser una ciudad de libertades, ser una ciudad de derechos. Pero aún aquí en la Ciudad de México tenemos que continuar avanzando en el cambio, tenemos que profundizar el cambio democrático, tenemos que realmente lograr que las autoridades locales, sean los delegados, cumplan su papel de servir a la gente, que dejen de enriquecerse, que se acabe la corrupción. Pero eso se va a acabar y va a cambiar en el momento en el que la gente participe, en el que la gente tenga las herramientas, los elementos para hacer valer sus derechos. Sí, compañeros o no compañeros, pero usted tiene una obligación porque por mandato usted nos representa, usted tiene que exigir, entregar cuentas, y de las cuentas que usted entrega están mal, por esto, y usted lo pedimos o le exigimos revocación de mandato. Entonces tenemos que hacer que en esta ciudad haya revocación de mandato. Ya basta de negociaciones entre los poderes centrales, los poderes locales y los partidos cuando hay un conflicto que afecta a una localidad, a una delegación, y tenemos que profundizar, y diríamos algunos compañeros, tenemos que ir a la segunda generación de democratización de esta ciudad. Tenemos que ir a que este estado, de que sea realmente la Ciudad de México un estado pleno, soberano, con un congreso pleno y soberano, con autoridades plenas soberanas, y donde haya otra forma de distribución de la organización, y donde en el presupuesto pues no se le deje la idea del presupuesto público a la marginalidad del presupuesto, sino que realmente participemos en qué obras, en cómo se ejerce el dinero y qué es lo que hay que hacer para mejorar esta ciudad. Pues, el reto es fabuloso, el reto parece muy grande, pero bueno, yo les puedo decir que cuando Miguel Hidalgo salió de la iglesia de Dolores en la madrugada del 15 de septiembre, pues cuando volvió eran 9 personas las que lo rodeaban, y luego ya cuando salió al atrio ya eran 15. Entonces, frente a 15, él convocó a la gente a defender al país y a luchar por la independencia. Aquí somos más, y entonces si vemos hoy en las plazas de todo el país hay gente que está trabajando. Entonces somos lo suficientes para comenzar, somos lo suficientes para sostener y resistir, y somos lo suficientes para llevar este movimiento a lo que ojalá sea su destino, que sea el triunfo, que sea la transformación, el cambio, porque si no vamos a la barbarie. Esto no se va a mantener así en una situación de estabilidad, esto va para peor.
porque el modelo, y con eso quiero cerrar, el modelo económico que hoy prevalece en el mundo está devorando todo, lo está exterminando todo y lo está acumulando todo con tal de sacar ganancias. No importa el futuro de la humanidad, no importa si se va a acabar el agua, no importa si los recursos del planeta son suficientes para dar alimento, no importa eso. Lo que importa es que en la bolsa de valores de Nueva York, en la bolsa de Tokio, de Hong Kong, las acciones estén al alza, ¿no? Pues eso es una cosa que no tiene lógica, no tiene principio y sobre todo no tiene corazón. Pues hay que cambiar este mundo como está en esa circunstancia, y en el caso de México pues nos toca pues hacer las batallas, dar las batallas que nos vienen y que pues son las que decidamos, pero también las que la circunstancia nos pone en camino. Y hoy la defensa del petróleo, pues sabemos, va a ser una batalla nacional, y queremos que la gente tenga conciencia de que la defensa del petróleo va a ser una batalla crucial cuando se va a definir el futuro de México, y que nosotros quienes creemos que los recursos petroleros, el gas, debe servir para el pueblo, debe servir para la nación, debe servir para que el Estado garantice los mínimos de bienestar y la mínima infraestructura para una vida digna, pues daremos la batalla, invitaremos o convocaremos a los mexicanos a salir a la calle, a parar el país si es necesario para defender nuestra riqueza, porque de esa dependemos todavía, desgraciadamente, pues gran parte de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues eso les quería decir, quizá me extendí mucho, pero bueno, les agradezco su atención, y si hay preguntas, comentarios, pues adelante, también. ¿Alguna pregunta? En relación con lo que acaba de acontecer, la información del atentado, el probable atentado contra los hermanos Monreal Ávila, en el contexto de lo que está pasando en estos momentos en México, la construcción de Morena, la gira de López Obrador, la reciente represión al magisterio, ¿cómo debemos interpretar estos hechos, compañeros? Pues mira, cualquier agresión, cualquier amenaza, pues es condenable, ¿verdad? Por supuesto que hay que condenar cualquier amenaza a cualquier luchador social o representante de la oposición. Me llama la atención cómo dieron a conocer esta información, y que finalmente fue desde mi punto de vista una manipulación, ¿no? Y que tiene como, más allá de los motivos, las realidades, cómo se manejó la información, cómo se construyó la noticia, a mí me lleva a una conclusión de que tienen mucho miedo y nos quieren meter mucho miedo, pero no creo que lo logren, y qué bueno que no pasó nada, y que pues no solo en Monreal, hay muchos compañeros, hay presos políticos en México, hay compañeros que están dando la batalla contra la producción de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, que está siendo detenida, hay maestros detenidos, hay luchadores, sacerdotes, defensores de los migrantes, son amenazados por la policía municipal, por la policía estatal, por el narcotráfico, y nadie hace nada. Pues pregúntenle a Solalinde, ¿no?, que también está amenazado. Entonces, claro, los periodistas que hablan con la verdad también están amenazados. Ya os hablaba aquí del señor Duarte, su premio de periodismo, su hipocresía, cuando ha habido más de 7 asesinatos en Veracruz, ¿no?, de periodistas. Entonces, el tema es, estamos contra la violencia, condenamos cualquier forma de violencia, nuestra lucha es pacífica, pero no nos va a intimidar cualquier acto autoritario, cualquier amenaza, ni siquiera que, pues ahora sí que utilicen a la fuerza pública para callar las voces, ¿no? Nosotros vamos a seguir defendiendo, creemos en la resistencia civil, sabemos que la fuerza de la mayoría puede hacer el cambio y hacer la diferencia, y que tenemos que trabajar para lograrlo. No es ponerse más radical, si son más policías que manifestantes, pues está claro que no es por esa vía, ¿verdad?, que vamos a hacer los cambios, porque no basta con marchar, no basta con venir aquí los domingos, no basta con repartir el volante, no basta con ser solidarios, y hay que serlo con todos. Hay que construir una fuerza que cambie la correlación de fuerzas en México, una organización, un frente, un movimiento de movimientos que sea lo suficientemente grande para que, a pesar de las amenazas y a pesar de la violencia que puedan esgrimir, pues no puedan cambiar el rumbo de este movimiento, y que creo que a pesar de todo, pues no lo pueden hacer. La gente está decidida a defender lo poco que tiene, y lo va a hacer, y eso lo estamos viendo. Y el mensaje para los otros mexicanos
mexicanos que todavía no se enteran es que habemos muchos mexicanos que estamos en la lucha y vamos a seguir, y los invitamos a sumarse, porque pues estamos convencidos de que este país merece un mejor destino y este país, pues, y nuestros hijos merecen un mejor futuro. Muchas gracias.